para hablar en esta ocasión acerca de lo que dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 4, donde dice, hablando precisamente de esta institución religiosa que se va a levantar en la recta final y se va a convertir en una religión globalizada. Y la mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, escuchen esto, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Así que vamos a tratar de comprender un poquito más acerca de esto. ¿Pueden tomar sus lugares, por favor? Vamos a continuar con este estudio que hemos estado llevando a cabo, acerca de la religión mundial, o pudiéramos decir el último sistema religioso que la Biblia profetiza claramente, que unido al gobierno del anticristo durante los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, se llevará a cabo, dice la Biblia, de una forma extraordinaria este sistema. O sea que realmente podemos ver que el sistema religioso va a tomar un auge impresionante, de tal manera que va aún hasta a controlar al anticristo. Y estamos aquí en este capítulo 17 de Apocalipsis y vamos a esclarecer y a comprender de una forma más clara que realmente esta ciudad de la que habla Apocalipsis 17, 18, esta grande ciudad, y también lo menciona Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, esta ciudad entendemos por revelación del Espíritu Santo que es como se identifica a la ramera o al sistema religioso que durante 18 siglos, escúchelo bien, durante 18 siglos ha tenido relaciones ilícitas con gobiernos, con reyes, con presidentes y hasta con dictadores. O sea que no hay duda de que esta ciudad donde se va a concentrar el final de las religiones del mundo es y será la ciudad del Vaticano en Roma. ¿Y por qué podemos confirmar? Porque el Vaticano, escuche bien, es un estado político que tiene su propia policía, que tiene sus propios bancos, sus propios contadores y tiene también un gobierno interno donde el gobierno italiano no se mete absolutamente para nada. Pudiéramos decir que es un estado independiente y además el Vaticano tiene un lugar en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, y es la única religión de todas las religiones que existen en el mundo que tiene un lugar político y al mismo tiempo un sistema religioso, y tiene el derecho de una representación internacional. O sea, es increíble lo que nosotros ahora podemos comprender acerca de esto, que es muy importante que ustedes y yo lo comprendamos de una forma clara y específica. Si quieren tener más referencia acerca de estos estudios, pues pueden ver nuestros estudios anteriores para poder comprender y llevar una secuencia de esto que estamos estudiando.
¿Qué ha sucedido o qué sucedió en el año 325 al año 350 más o menos después de Cristo? Esto sucedió cuando cayó el Imperio Romano. Vamos a hacer un análisis un poquito rápido para poder entrar a nuestros temas que quiero tratar, dando un recorrido y buscando la forma de cómo es que pudo adquirir tanta riqueza. Porque la Biblia la presenta aquí en Apocalipsis 17:4 como una institución multi o archimillonaria con un poder económico impresionante. Entonces, del año 325 al año 350 después de Cristo, cayó el Imperio Romano. Pudiéramos decir que sucumbió políticamente. Y como políticamente se vio sucumbido, derrotado, lo único que hizo es dar una vuelta. ¿Por qué digo esto? Que lo único que hizo es dar una vuelta porque continúa existiendo de alguna forma, quizás ya no necesariamente políticamente, sino religiosamente. O sea, lo que era político con el último emperador romano que fue supuestamente el primer papa o pontífice de Roma, Constantino, y es muy importante entender esto. Por ejemplo, la palabra pontífice, ya lo he mencionado en otras ocasiones, significa constructor de puentes. Este pontífice era asignado por el Imperio Romano y desde entonces la Iglesia romana han proclamado y han dicho por todas partes, por todo el mundo, que son el puente para poder llegar a Dios. O sea, que el Papa supuestamente es el mediador, o que son los únicos supuestamente que pueden salvar. Imagínense ustedes qué tremenda barbaridad. Y no solamente enseñan esto, sino que hablan que fuera de Roma no hay salvación. Y es ahí cuando nosotros comenzamos a abrir nuestros ojos y comenzamos a indagar en la Biblia y vemos cómo al llegar a la Biblia nos corre el velo y nos muestra claramente sus abominaciones, que es lo que vamos a tratar en estos temas que vamos a llevar a cabo. Vemos no solamente claramente sus abominaciones, sino que vemos sus herejías, su falsedad, las calumnias de adjudicarse títulos que realmente no le corresponden. Y vemos que un gobierno político se convirtió en un gobierno religioso, y esa es la razón por que nosotros ahora podemos entender que es precisamente el gobierno del Vaticano. ¿Escucharon? Dije el gobierno, estoy hablando de un gobierno mezclado con la religión y que va a formar parte de un gobierno final que va a tener el control a través de la marca del 666 en la población mundial. Por eso la Biblia nos dice: aquí hay sabiduría. El que lea, entiende. Dice la Biblia que nadie va a poder comprar ni vender con el sello de la marca que viene. Así lo dice la Biblia. Si nos dijeron no puedes comprar ni vender con el sello de la marca, imagínense ustedes el prototipo de lo que ahora estamos viviendo. No mask, no service. Esto viene a ser como un impulsor para lo que realmente viene detrás de todo esto. Ahorita vamos a las tiendas, no tienes máscaras, no te vendo, no puedes comprar ni vender. Eso quiere decir que estamos en la recta final de la iglesia y que estamos a punto de ver un acontecimiento
algo bíblico, profetizado en la Biblia, en la palabra de Dios, de que esto tiene que llevarse a cabo, así como la Biblia lo ha enseñado durante miles de años. No debe de extrañarnos que todas estas cosas tienen que irse acomodando, porque viene una globalización, y ustedes lo han oído mucho en las noticias. No es necesario que yo se los mencione tanto, sino que ustedes lo están viendo, que el sistema de globalización está ya, como dice Segunda de Tesalonicenses 2, que es un misterio de iniquidad que ya está obrando. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 7, por ahí creo que está. Entonces, necesitamos ver que a través de este sistema se va a llevar a la población mundial a una globalización. ¿Y qué sucedió después? Continuó el Imperio Romano funcionando, ya no políticamente, sino que dijimos, se dio la vuelta. O sea, es lo mismo, pero se convirtió en un gobierno religioso. Es lo mismo, como dice en México, es la misma gata, nada más que revolcada. Viene a ser lo mismo. Y a continuación vemos que de alguna forma está dándose a conocer por 18 siglos, ahora religiosamente, escondiéndose detrás de la política con el disfraz de religioso para cumplir la profecía de la Biblia, la profecía de Dios. O sea, esto quiere decir que la religión dominará sobre la política durante los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel 9:27, donde dice la Biblia que a la mitad de la semana el anticristo hará cesar los sacrificios que van a estar llevándose a cabo en Israel, porque Israel tercamente quiere reabrir nuevamente el templo para seguir haciendo sacrificios. Y no solamente ordenará que se paren los sacrificios, sino que viene la traición de Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, donde se le voltea a Babilonia, a la ramera, al sistema religioso, y como dice Tesalonicenses 2, demandará que solamente a él se le adore. Vemos entonces esto que viene precisamente como profecía. Pero vamos a ver la última característica de la gran ramera o de este sistema religioso, que será el tipo de gobierno que se establecerá, lo repito nuevamente, durante los primeros 3 años y medio de esa semana 70 de Daniel 9:27, para que a los 3 años y medio el anticristo destruya esta gran ciudad. Fíjense bien, hasta dónde viene la traición, dónde viene la caída de esta gran ciudad. No solamente la destruirá, sino que dice la Biblia que cuando sea destruido esta ciudad y el anticristo se apodere de toda su riqueza, que son trillones y trillones de dólares, en pinturas, en oro, en joyas, en plata, en alhajas, que ha almacenado ahí desde hace 2000 años, y va a ser, dice la Biblia, incendiada esa gran ciudad del Vaticano, y el anticristo entonces comenzará a proclamarse como Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 3 comienza diciendo: síganme para poder comprender mejor estas profecías de la Biblia. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes no se presente la apostasía, y entonces se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Y nos vamos a brincar hasta el versículo 8.
Versículo 7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente que sea quitado de en medio lo que lo está impidiendo. Ustedes saben que para que ellos hagan todo lo que quieran existe una oposición. ¿Qué es lo que opone o qué es lo que se está oponiendo? No es Trump, como muchos dicen, a lo mejor Dios lo ha usado en alguna manera para defender a la iglesia, pero ¿qué es lo que realmente está impidiendo que se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, con todo su poder y con todas sus garras? ¿Qué es lo que está impidiendo? La iglesia que todavía está aquí en la tierra, que todavía está adorando y glorificando a Jesucristo, que todavía está consciente de que hay todavía un tiempo que caminar. Nos queda muy poco tiempo, vamos a aprovecharlo muy bien. Ya está obrando este misterio de iniquidad que viene en contra de la iglesia, que viene a querer destruir nuestra fe, nuestra confianza en Dios, que nos quieren prohibir. Nos quieren prohibir adorar a Dios, pero no pueden, porque Cristo está con nosotros como poderoso gigante. Entonces, cuando esto suceda, versículo 8, será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es, según dice la Biblia, operación de Satanás, con grande potencia, con señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El rechazo de la verdad es muy peligroso. Por cuanto dice la Biblia que Dios les envía a estas personas un espíritu y una operación de error para que crean a la mentira y para que crean todo lo que oyen, que se lo coman, pero menos la Biblia, menos la verdad, lo que nos da la salvación y la seguridad eterna que tanto nosotros tenemos que mantener fuerte y ardiente dentro de nosotros, dentro de nuestro espíritu, para poder servir a Dios. Entonces, vemos que esto es exactamente la caída de Babilonia del capítulo 18, versículo 2 del libro de Apocalipsis. Vemos entonces que este misterio de iniquidad está obrando ya de una forma donde vamos a poder ver que esto va a llegar al final cuando venga a proclamarse el anticristo como Dios y va a demandar que solamente a él se le adore, y se acabaron las religiones, se acabaron los cristianos. Aquí ya lo que tú creas, lo que tú pienses, no cuenta absolutamente para nada. No tienes ya opciones. Simplemente vas a tener que someterte a un sistema por la fuerza. Vas a verte obligado si te quedas aquí en esta tierra. Entonces, en el capítulo 17, versículo 4, que leíamos, vemos que la describe con unos colores que los césares romanos en el tiempo pasado ya ellos habían utilizado. Dice, vestida de púrpura y escarlata. Estas vestiduras, nuevamente, se los digo, las utilizaron los césares romanos. Y no solamente vemos esto, sino que vemos que también son las vestiduras que el Vaticano adoptó para construir su propio régimen político y religioso. Púrpura y escarlata, esto lo vemos precisamente entendiendo que el colegio cardenalicio o de los cardenales, ¿saben ustedes cómo se le llama? El purpurado.
Y son tantos los detalles que nosotros encontramos en la Biblia que la identifican sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. No nos queda ni la menor duda que el Vaticano es esa gran ciudad. Y el Vaticano, no solamente vemos esto, sino que fue el estado más rico durante 18 siglos en el mundo entero. En el mundo entero. Fue la institución religiosa que más dinero pudo juntar, por supuesto, ilícitamente, no legalmente. Y dice también en este versículo que leímos que tiene un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones. Santo. Lleno de abominaciones. Y de la suciedad de su fornicación. La palabra abominación alude a algo maligno, como un mal presagio. Alude también a una palabra del hebreo que significa maldecir y condenar a una cosa o a una persona. O sea, todas las riquezas adquiridas mediante la confiscación de las propiedades de sus víctimas durante la principalmente famosa llamada Santa Inquisición. Y también no solamente utilizando este sistema, sino también en la venta de indulgencias para la salvación. Y esto gracias a sus enseñanzas explotadoras, que fueron muy productivas y que la institución romana la utilizó. En el año 1630 sucedió algo que vino de alguna forma a sacar un poquito de lo que realmente estaba sucediendo con esta institución, cuando un monje en Alemania llamado Martín Lutero escuchó a una persona que iba por la calle vendiendo indulgencias y iba diciendo por la calle esta persona: el que deposite una moneda de oro, el Vaticano le va a perdonar 50 años de purgatorio. Imagínense ustedes todos aquellos que depositen en esta charolita una moneda, un chelín. El Vaticano le va a perdonar 50 años. Te vas a pasar 50 años menos en el purgatorio cuando lo hagas. La pregunta es, una de sus abominaciones es el purgatorio. Imagínense ustedes, Martín Lutero, al mirar esto, dice la historia que inmediatamente el Vaticano comenzó a perseguir, buscando la forma de deshacerse de él. Y por eso es que él utilizó las 64 tesis, que las puso en un templo en Gutenberg y habló precisamente de la falsedad de lo que Roma enseñaba. Fue tanta la persecución que en una ocasión hasta estuvo delante del Papa y de sus cardenales y les puso la Biblia en medio. Si me responden ustedes todas estas preguntas con la Biblia, me retracto de todo lo que he dicho. ¡Pum! Así como ahorita, así se quedaron todos. No pudieron dar ni siquiera una respuesta. Por eso él puso estas 64 tesis en la catedral de Gutenberg, para que la gente comenzara a mirar la falsedad de lo que ellos enseñaban. ¿Qué es el purgatorio? Dicen ellos que es un lugar que la iglesia romana, naturalmente ustedes saben muy bien que es algo que la iglesia romana inventó. Pero es un lugar donde supuestamente están purgándose las almas después de ir al cielo. Y esto, dice la Biblia,
o la historia, perdón, que molestó de una forma impresionante a Martín Lutero. Y por eso es que la idea del purgatorio comenzó a enseñarse en el siglo IV. En el siglo VI, Gregorio el Grande la pasó de una idea de fe, a una idea de fe. Después, en el siglo VI, o en el año 1438, en el concilio de Florencia, el Papa Eugenio IV la ratificó como un dogma. Y dice este dogma de esta manera: purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero aunque estén seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar a la eterna bienaventuranza. ¿Lo escucharon bien? Muy bien. ¿Qué es lo que realmente la Biblia nos enseña? ¿O qué es lo que la Biblia dice? Por ejemplo, la idea de este purgatorio naturalmente fue con la intención de lo que ya hemos escuchado. La idea era recabar fondos. Y qué increíble, ¿no? Que si, por ejemplo, existiera gente pobre que no podía pagar esas misas gregorianas, no, entonces ellos no iban a poder tener la oportunidad ni la posibilidad de sacar a sus familias de ese lugar inventado por Roma, que no está en la Biblia, y que solamente los ricos a través del dinero. Vean ustedes cómo el dinero a través de los siglos ha sido, como la Biblia lo dice, la Biblia no falla, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hemos escuchado en este tiempo de apostasía esto todos los días, de tal forma que entre más sea tu donación, entre más sea lo que des, más duro va a ser el golpe que le vas a dar al diablo. ¿Con dinero se puede golpear al diablo? El Señor lo reprende. Entonces, vemos que esta idea naturalmente tiene este origen: solamente recabar fondos y lograr a través de este sistema, según ellos, poder sacar a las almas que no fueron perfectamente lavadas en la sangre de Cristo, porque están haciendo la sangre de Cristo inútil, a través de las misas del gregorianas, poderlas sacar de ese lugar y por fin llegar a la gloria eterna. Ahora, fíjense bien, para poder ser admitidos en la patria eterna se necesita el sacrificio de la misa, según ellos, a favor de todos los que mueren en Cristo sin haber purgado por entero, sus pecados. Esta doctrina naturalmente, claramente vemos que es una blasfemia, porque están haciendo de la sangre de Cristo Jesús como un elemento inservible. Y es una burla naturalmente al sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Juan el apóstol naturalmente escribió acerca de esto y dijo en 1 de Juan 1:7: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y luego termina diciendo: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia, subrayen ustedes, de todo. O dice que nos hace falta pasar por un lugar para terminar de purificarnos. No, nos limpia de todo pecado. La Biblia lo dice. Quien se dio a sí mismo, también dice la Biblia, para redimirnos de toda iniquidad. Vean ustedes, ¿quién se dio a sí mismo para limpiarnos
de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Redimir significa, óiganme bien, poner en libertad a un cautivo mediante el pago de su rescate. Se los voy a repetir. La palabra redimir significa poner en libertad a un cautivo mediante el pago de su rescate. Y vemos nosotros que el precio de la sangre de Cristo que se pagó en la cruz del Calvario a nuestro favor fue para satisfacer la justicia de Dios. Y ya no hay más ofrendas por el pecado, porque Cristo con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Bendito sea su nombre. Vemos entonces que la Biblia nos enseña que Cristo pagó con su sacrificio nuestra deuda de pecados que nosotros teníamos delante de Dios, y que fue suficiente para nuestra salvación. O sea, ya no hay más ofrenda ni sacrificio que dar por los pecados, porque Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un sacrificio para siempre, dice la Biblia, está sentado a la diestra de Dios. Aquí vemos que el sacrificio eficaz de Jesucristo es capaz de quitar por completo el pecado del hombre. Pero según el dogma de Eugenio IV, los justos pasan al purgatorio para recibir un castigo supuestamente temporal. Entonces, eso de temporal, quién sabe si sea verdad. Pero sin embargo, vemos que el apóstol Pablo era de la convicción de que realmente el sacrificio de Cristo era capaz de perdonar nuestros pecados y que no queda nada de pecados que purgar. Lo dice claramente cuando dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en delitos, nos vivificó juntamente con él, perdonándoos todos, escúchenlo bien, todos los pecados. Colosenses capítulo 2 versículo 3. Todos los pecados. ¿O no dice así? Vemos entonces que después de la muerte no hay más ya sacrificio por el pecado. La purificación de nuestro espíritu, de nuestra conciencia, por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, vemos que fue el sacrificio en plena obediencia a la palabra de Dios, y es precisamente, pudiéramos decir, el sacrificio, el purgatorio, donde nosotros podemos encontrar la perfecta salvación y pureza de nuestros pecados. ¿O no lo dice así la Biblia? Lo dice claramente Hebreos capítulo 1 versículo 3, que Él es el que hizo la purgación de nuestros pecados. ¿Sabían que sí existe esa palabra aquí? La palabra que hizo claramente la purgación. ¿Dónde hizo la purgación de nuestros pecados? Aquí en el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Hebreos 1:3, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Aleluya. Entonces, estas blasfemias nosotros tenemos que sacarlas a la luz de la Biblia y comenzar a hablar de lo que realmente la Biblia nos enseña. No existe ningún lugar intermedio, sino que el que es salvo
desde que se entrega a Jesús, desde ese momento la salvación está con él. Gracias, Señor. El purgatorio consiste en ir y al sacrificio de Jesús, y a través de ese sacrificio podamos nosotros purificar nuestras almas con la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Dice Hebreos 9:14, limpiará nuestras conciencias de las obras de muerte para servir al Dios vivo. Aleluya. Entonces, por la Biblia entendemos que nosotros, cuando nos entregamos con todo nuestro corazón a servir a Jesús, nosotros ya estamos para partir a la presencia de Dios. ¿Sí me escucharon? A la presencia de Dios, no a un lugar imaginario, sino al lugar donde son trasladados los que mueren en el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Lean ustedes conmigo esto, que es muy importante. Aquí el apóstol Pablo habla precisamente del momento en que nosotros nos vamos de esta tierra. Vamos a leer desde el versículo 6, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 6. Así que vivimos confiadamente siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos peregrinando ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Más confiamos y más quisiéramos partir de este cuerpo para después llegar al purgatorio y luego después estar presentes al Señor. ¿Verdad que no dice eso? No. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros salimos de este cuerpo? Dice la Biblia que inmediatamente el que es salvo llega directamente a la presencia del Señor, porque creyó en el sacrificio purificador, perdonador, limpiador de la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Y por eso le damos la gloria y la honra a Cristo, porque Él hizo posible nuestra purificación y el perdón de nuestros pecados. Pero continuamos el próximo jueves para hablar de estas abominaciones, de este cáliz de oro que está lleno de abominaciones que van en contra de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero con la Biblia vamos a aclarar lo que la Biblia nos dice. Inclinen su rostro ahí donde están, y les pido por favor que oremos mucho por mi hermano Zavala, que está un poquito enfermo, mi hermano Toñito también. Yo sé que hay algunos que han estado un poquito enfermos, pero vamos a orar por ellos para que pase pronto esta flu, esto que está pasando. Cada año pasa, no nos extraña. Padre celestial, yo te pido en estos momentos que tu mano de poder, que tu mano santa, Señor, levante con poder a cada uno de aquellos, Señor, que están de alguna forma sufriendo algún mal, algún tipo de malestar en sus cuerpos. Sánales, levántalos con poder.